Hola, el día de hoy estaremos viendo el tema de electricidad y magnetismo. Electricidad, yo les explicaré el tema de electricidad y veremos los conceptos básicos. ¿Qué es la electricidad? Primero, la electricidad es la acción que producen los electrones al trasladarse de un punto a otro, ya sea por su falta o exceso de los mismos en un material, o sea, de los mismos electrones. Para que entiendan esto, vamos a ver eh, algunos términos y para que ya entiendan de qué estoy hablando. Primero, la estructura de la materia. La materia puede definirse como cualquier cuerpo que ocupa un lugar en el espacio y tiene peso. Por decir algo, una pluma, esto ocupa espacio y tiene peso. Aunque sea poco, mucho, eh, forma parte. Toda materia está compuesta de moléculas, o sea, esto está compuesto de moléculas formadas por combinaciones de átomos, los cuales son partículas muy pequeñas que no alcanzamos a ver así nosotros, al menos que ya sea con algo especial. Y sus principales elementos del átomo son el electrón, el protón, el neutrón y el núcleo. Aquí podemos ver la foto. Un átomo es todo. Como lo vemos, está como en un recuadro amarillo y nos dice que es todo. El átomo es todo. El electrón, bueno, en el núcleo, lo que vemos azul con rojo, es el núcleo. Y dentro de eso hay protones que vemos que tienen un signo de más, ya que tienen una carga positiva, y neutrones que no poseen carga, como le dice su nombre, es neutro, no tiene carga. Y el electrón, en cambio, se encuentra girando en las órbitas, que son los círculos que vemos, y tiene una carga negativa. ¿Cuál es el origen de la electricidad? Los electrones, o sea, los que giran alrededor de las órbitas del átomo, eh, tienen que tener un equilibrio. La fuerza propia del electrón que lo mantiene moviéndose y la fuerza de atracción que ejerce el núcleo. Entonces, este está generando una fuerza y el centro, o sea, el núcleo también está generando una fuerza. Entonces, eso está generando energía, electricidad. Los electrones se encuentran en las distintas órbitas del átomo y pueden salir de ellas, eh, pero solo la órbita que esté más lejana al núcleo. Cuando los electrones salen de su órbita, se les conoce como electrones libres, porque pues salen y tienen un tiempo como que no están en órbita. El movimiento de los electrones libres de un átomo a otro origina lo que se conoce como la corriente de electrones o también se denomina corriente eléctrica. Esta es la base de la electricidad. Entonces, el que se esté moviendo y esté generando la fuerza, tanto el núcleo como el electrón, y después estos se desprendan para irse a otro átomo, esto genera una corriente eléctrica. Y también hay diferentes tipos de energía. Para producir electricidad se debe utilizar alguna forma de energía que ponga en movimiento los electrones, o sea, que estén en constante movimiento los electrones, o sea, los que son de carga negativa. Formas de energía, está la fricción, que un ejemplo, o sea, nosotros al hacer esto, estamos generando fricción. Si ustedes lo hacen, van a sentir cómo se empieza a calentar su mano. O también, si se hacen con un globo en la cabeza y después lo hacen así, van a ver cómo se genera energía, cómo se genera electricidad. Eso es la fricción. Después está la presión, como lo vemos en la imagen, el presionar, el calor, la luz, la acción química. La acción química, el ejemplo más fácil son las baterías,
que tienen ciertas sustancias químicas que hacen que se genere. Y el magnetismo. Y aquí vamos a ver una ley muy conocida en física que se llama ley de Coulomb. Expresa que la magnitud, esto lo citamos, es la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Aquí nos están diciendo que cuando están separados, este espacio lo vamos a poder medir. Entonces, cuando la distancia que los separe tiene la dirección de la línea que los une, la fuerza es de su repulsión si las cargas son de igual signo y atracción si son de signo contrario. En pocas palabras, si tú tienes una carga positiva y una carga positiva, estos se separan, o sea, se repelan. Y si tenemos una carga positiva y una negativa, estos se atraen. Eh, Esto lo vemos mucho con los imanes. Cuando ponemos un imán con otro imán en la misma línea, muchas veces no lo puedes juntar y se crea como una bolita que nosotros no podemos ver, pero que no nos deja pegar el imán por más que tratemos. Y si cambiamos de lado, o sea, positivo, se puede decir positivo con negativo, se pegan. El campo eléctrico. Esto nos sigue siendo tema de la ley que acabamos de ver. Se describe como la interacción que existe entre los cuerpos con carga eléctrica, la cual se comprende como el nivel de electricidad que contienen los cuerpos. O sea, cuánta electricidad hay entre medio de los cuerpos. Esta interacción puede manifestarse por la atracción o la repulsión entre los cuerpos dependiendo de la carga que posean. O sea, tanto puede ser mucha como puede ser poca. Ahí podemos ver en la imagen, es el centro ahí, un positivo más negativo y se crea esta carga eléctrica, lo rosita. También hay tipos de corriente. Nosotros aquí les vamos a decir la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua es aquella que circula en un solo sentido, solo va a una dirección. Tiene definido su polo positivo y negativo y algunos elementos que proporcionan esta corriente son las pilas, los acumuladores, entre otros. Y está también la corriente alterna. La corriente alterna, al contrario, no tiene un único sentido, o sea, tiene ambos sentidos, muchos sentidos, pero el cambio lo hace siempre con la misma frecuencia. Puede ir así y a cierto tiempo va a cambiar su dirección así, pero su rango de tiempo siempre es el mismo. Y en la continua siempre va así, o sea, siempre va a un sentido. Elementos de corriente alterna son los sonidos, la voz de los altavoces, las ondas de radio y televisión. O sea, pueden ir así, pero tienen cierto patrón que siguen en un mismo rango de tiempo. Entonces, la corriente continua y la corriente alterna. La corriente continua va solo un sobresentido y corriente alterna no tiene un único sentido. Y ahora, una parte muy importante, vamos a ver cuánto aprendieron. Entonces, aquí les voy a dejar 7 preguntas que espero que contesten, agarren una hoja en blanco y traten de contestarlas sin ver para ver qué temas se les facilitaron más, qué aprendieron, qué les quedó duda. Y en la siguiente les voy a dejar las respuestas, pero traten de contestarlo por ustedes mismos. Empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo está conformado el núcleo del átomo? Entonces está el átomo, el centro
cómo está conformado. Número 2, ¿qué debe circular para que se produzca la corriente eléctrica? Entonces, ¿qué es lo que circula para que se genere corriente eléctrica? Número 3, dime qué tipo de energía se da cuando hay electricidad generada por un panel solar. Una de los 6 tipos de energías, cual creen que sea. Y al frotar un globo en mi cabello, estoy creando electricidad por medio del tipo de energía llamada. También es un tipo de energía que vimos anteriormente. Número 5. ¿Qué les pasa a las cargas eléctricas que son iguales? Estas están fáciles. ¿Qué les pasa a las cargas eléctricas que son diferentes? Y por último, la última pregunta, ¿cuál es la diferencia más relevante sobre los dos tipos de corriente? Bueno, espero que las contesten muy bien y que hayan aprendido mucho sobre la electricidad. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Rebeca Siller y el día de hoy les vengo a hablar un poquito sobre lo que es el magnetismo. El magnetismo es una propiedad que posee un cuerpo cuando crea a su alrededor un campo magnético. Es uno de los campos más importantes de la física ya que estudia las propiedades de los imanes. Es esencial en la tecnología moderna como medio de almacenamiento de datos en cintas y discos magnéticos. También es esencial en la generación de la electricidad, en el funcionamiento de los motores eléctricos, en las comunicaciones, etc. Y bueno, ¿qué es un imán? Un imán es un material que atrae elementos que contienen hierro. También atrae níquel y cobalto, pero con menor fuerza. El imán puede ser natural o artificial, y el artificial puede ser temporal o permanente. Y bueno, ¿a qué me refiero con esto? Un imán natural son las piedras que son extraídas de la Tierra que poseen un poder magnético, mientras que los artificiales son aquellos que no se dan de manera directa en la naturaleza. Los imanes artificiales permanentes son los que nunca pierden su carga magnética, mientras que los temporales mantienen la carga magnética durante un determinado periodo de tiempo luego de haber sido sometido a una fuerza magnética que ha inducido la carga en él. Esto quiere decir, como por ejemplo, pueden observar aquí en la imagen que los tornillos realmente no tienen una carga magnética, sino hasta que son sometidos a una fuerza magnética que ha inducido la carga en ellos. Existen tres cuerpos que no son imanes: los ferromagnéticos, paramagnéticos y los diamagnéticos. Los ferromagnéticos son los que son fuertemente atraídos por los imanes, los paramagnéticos son atraídos por un imán y los diamagnéticos no son atraídos por ningún imán. Un ejemplo de ferromagnéticos son el hierro, el cobalto, el níquel, etc. Los paramagnéticos sería como el aire, el aluminio, el paladio. Y los diamagnéticos serían el agua, el bismuto metálico, el hidrógeno, etc. ¿Y qué son los polos magnéticos? Los polos magnéticos son los extremos de un imán, donde se atraen hierros u otros metales. El que se orienta al norte se le llama polo norte y es positivo, y el que se orienta al sur se le llama polo sur y es negativo. El polo norte, que es positivo, se identifica con el color rojo y el polo sur, que es negativo, se identifica con el azul. Sobre las características de los imanes, los polos del mismo signo se rechazan y los polos opuestos se atraen. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, el polo norte y sur tienen atracción, mientras que el polo norte y norte tienen repulsión. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito sobre lo que es el electromagnetismo. El electromagnetismo estudia el conjunto de fenómenos que resulta de la acción mutua de la electricidad y el magnetismo. Este nace como una rama de la física gracias a un experimento que realizó un físico llamado Hans en 1820, quien observaba la relación entre la electricidad y el magnetismo, haciendo un experimento que consistía en colocar la aguja de una brújula cerca de un alambre por el que circulaba una corriente. Aquella experimentaba una desviación y fue así como nació la electricidad y el magnetismo, el electromagnetismo, pues.
¿Qué es un campo magnético? Un campo magnético es la región del espacio en la cual un imán ejerce su acción sobre otro imán o un material magnético. Esto se puede observar en el siguiente experimento que les voy a mostrar, donde la persona coloca limadura de hierro, disculpen, coloca mini partículas, bueno, no partículas, sino limadura de hierro sobre un papel y debajo pone un imán. Ahí, como pueden observar, se va formando el campo magnético. Y bueno, para finalizar, cuando una corriente eléctrica pequeña circula a través de un conductor recto y largo, como el que se muestra en la siguiente imagen, se origina un campo magnético débil a su alrededor, pero si se aumenta la corriente eléctrica por el conductor, el campo que se genera se incrementa lo suficiente como para ser detectado por las limaduras de hierro. Y es así como se produce un campo magnético por una corriente eléctrica. Y bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.